Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos que nos sintonizan. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da este hermoso privilegio de poder transmitir por esta estación de radio mensaje de amor para salvación. Sean todos bendecidos, mis hermanos que nos sintonizan en alguna parte del mundo. A nuestros hermanos que hacen posible, que son encargados de esta radio, que hacen posible de que podamos, hermanos, transmitir este programa, que podamos llevar estas palabras de consuelo, de esperanza a las personas. Que Dios los bendiga y le provea siempre los recursos suficientes para poder desempeñar esta maravillosa labor. Gracias a nuestro Dios por darnos este día tan hermoso, un día en el cual hemos ya disfrutado de sus ricas bendiciones. El hecho de estar vivos es una grande bendición. Así es que, agradecidos pues con nuestro Dios, vamos a escuchar un canto, el canto que siempre me gusta compartir con ustedes. Te seguiré. Y después haremos la oración. Pues solo en ti confío, te seguiré, pues me das esperanza, te seguiré, tú eres mi destino, te seguiré, me muestras el camino, te seguiré, me amaste Jesús, te seguiré, muriendo en esa cruz, te seguiré, porque te amo. Te seguiré, porque lo dejo todo. Te seguiré, olvido mi pasado. Te seguiré, renuncio a lo que tengo. Te seguiré, ante tu amor me rindo. Te seguiré, me amaste mi Jesús. Te seguiré, muriendo en esa cruz. Te seguiré, porque te amo. Te seguiré, porque te amo. Te seguiré. Bien, mis queridos hermanos, vamos a dirigirnos a Dios en unas palabras de oración. Soberano Rey, usted que mora en los altos de los cielos, en el corazón de cada uno de sus hijos que honramos y glorificamos su nombre. Padre eterno, soberano Dios, muchísimas gracias por este día maravilloso que usted nos regala, por la oportunidad bendita de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, de usted, por esta maravillosa bendición de llevar, Padre Celestial, a nuestros hermanos información para que nos pongamos, Señor, atentos, para que estemos alertas ante toda aquella persona que se nos acerca. Eterno Rey, nosotros, Padre Celestial, en esta hora, le suplicamos que las palabras, los pasajes que estaremos analizando en este día, queden grabadas en la mente y en el corazón de mis hermanos, para que podamos aprender, para que podamos estar atentos ante todo aquel que se acerca. Señor Dios Todopoderoso, usted es un Dios maravilloso que ha dejado su palabra para que nos guiemos. Es el único manual que tenemos para podernos conducir de la manera correcta delante de su presencia. Padre, yo le ruego muchas bendiciones a todos mis hermanos en diferentes partes del mundo, a los que entienden español y a los que no entienden español, pero que son nuestros hermanos que han recibido de su Espíritu, que han sido bautizados para el perdón de sus pecados, que han sido lavados con la sangre de su Hijo Jesucristo, que forman parte de su pueblo, Señor. Que usted derrame múltiples bendiciones en ellos, que tengan también ellos la forma de difundir su palabra, que tengan ese gozo, ese ímpetu de hablar de su palabra con denuedo, de poder formular, eterno Dios, programas en los cuales su evangelio sea difundido, porque ese es el propósito para todos. Todos, Padre Celestial, estamos unidos en una misma mente y en un mismo corazón.
buscando, Padre bendito, solamente honrarle a usted, el soberano de los dioses. Que cumplamos, eterno Dios, con nuestra misión que tenemos encomendada mientras estamos en este mundo para llegar a nuestra patria celestial. Padre celestial, una súplica por aquellos hermanos, por aquellos que están enfermos, por aquellos, Padre celestial, que están pasando por momentos difíciles, como es Sarita, Padre celestial, que está pasando por ese proceso de enfermedad. Por Valeria, Señor, esta pequeña también que está sufriendo con su enfermedad. Por nuestra hermana María, Padre bendito, que también está delicada de salud. Por nuestro hermano Apolinar, que están pasando por momentos difíciles, Señor, de enfermedad. Que usted los restaure, que usted, Señor, los ayude y los bendiga siempre. A todos aquellos hijos suyos que están enfermos en diversas partes del mundo, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, Señor, aquellos que están sufriendo abandonados en las calles, aquellos que están en los asilos, aquellos, Padre celestial, que están en lugares donde cuidan a los pequeños, que tengan un poco de alimento, soberano Dios, que puedan tener, eterno Señor, personas que los animen, que los estimulen a seguir en este mundo, que los enseñen a desarrollarse con valores espirituales. Padre celestial, nuestro propósito, Señor, es llevar consuelo a través de este medio. Gracias, Señor, por esta tecnología. Gracias, Señor, por nuestros gobernantes que nos permiten poder transmitir, podernos reunir, poder glorificar su nombre. Eterno Dios, usted es maravilloso, usted es bondadoso, usted es todopoderoso, pero también es un Dios justo, que dará el castigo a todos aquellos rebeldes. Por eso nosotros, Señor, como usted desea que todos se salven, estamos luchando para que todas aquellas personas también puedan venir al conocimiento de su verdad. Eterno Dios, gracias, gracias por este día, gracias por permitirnos transmitir. Nos encomendamos en sus gloriosas manos para que este mensaje, Señor, pueda llegar a las mentes y a los corazones de tus hijos, puedan recibirlo, Señor, puedan entenderlo, puedan practicarlo y puedan también comunicárselo a otras personas. Eterno Rey, gracias por sus ricas bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Oramos y le damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a escuchar otro canto u otros cantos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a escuchar estos maravillosos cantos. Si te llamo Padre, si te llamo amigo, te ofendí mi Cristo, te clavaron en la cruz. Perdóname, oh Padre, soy un joven en la fe, sin tranquilidad, que solo tú nos das. Si te llamo Padre, si te llamo amigo, te ofendí mi Cristo, te clavaron en la cruz. Perdóname, oh Padre, soy un joven en la fe, sin tranquilidad, que solo tú nos das. Perdóname. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos son a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin
sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya ves el sol, no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma huir. Ya no desprecias más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Como mi siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Señor, como mi siervo busca por las almas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, mis queridos hermanos, estamos una vez más en el aire y también al mismo tiempo predicando por Facebook. Así es que yo espero en Dios de que en este día, pues algunos hermanos, hermanas, amigos, puedan también seguirnos por Facebook y a la misma vez los que puedan hacerlo por radio en internet, Mensaje de Amor para Salvación, en su programa Unas Palabras de Dios para Ti, con su hermano en Cristo Sergio Jiménez, pues también puedan sintonizarnos y pidiendo, ¿verdad?, pidiendo bendición para todo el pueblo cristiano, para todos los hijos de Dios, para todas las personas que nos alcanzan a mirar. Ya estoy viendo aquí a nuestro hermano Alfredo Talib Alvarado, que se ha unido a este programa. Saludos, hermano Alfredo, saludos allá a tu esposa Patti, que Dios les bendiga, futuros padres. Qué maravilloso es tener esa hermosa bendición, que Dios les cuide. Héctor de Armas Pacheco también se ha unido, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Entonces vamos a compartir, les decía, este mensaje de la palabra de Dios, y hoy quiero hablar de un tema, hermanos, muy importante para nosotros los cristianos. Quiero contarles una anécdota, un hecho real. Gracias Miguel Ángel, que también se ha unido. Gracias. Les decía, quiero contarles un hecho real. Hace muchos años, yo conocí a una persona que yo sé que cuando mire este programa se va a acordar de este acontecimiento. No voy a mencionar el nombre de él, voy a mencionar el nombre de las personas que estaban con él cuando sucedió aquel hecho. Era un ex compañero de predicación, Mateo Landero Ortega. En ese tiempo era predicador de la Iglesia de Cristo, y andaban en el trabajo, y cuando venían ya de regreso para su casa, se encontraron con una persona que se les acercó y les habló muy bonito, ofreciéndole unos anillos de oro, y los como decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad?, los terapió a tal grado de que les puso un precio y ellos se emocionaron. Veían el brillo del metal, y pues aquella persona en aquel tiempo, si no mal recuerdo, les pedía 80 pesos. Estoy hablando de aproximadamente unos 25 años o más quizás, cuando esta persona les estaba vendiendo este supuesto anillo de graduación, que porque estaba en un serio problema y necesitaba para el pasaje, y solamente quería para comprar su boleto y un poco de alimento, y utilizó muchas palabras, hermanos, utilizó muchas palabras para engañarlos. Ellos, emocionados, entre todos juntaron. Recuerdo que una de estas personas llevaba el dinero para comprar la leche de su pequeña, y estaban tan emocionados porque iban a ganar tanto vendiendo este anillo, que juntaron todo, y hasta la pequeña se quedó sin tomar su leche, ¿verdad? Y resultó que cuando llegaron, este amigo Mateo tenía un conocido que era joyero, y lo primero que hicieron cuando llegaron a la ciudad fue ir con este joyero para ver la calidad del anillo, y pues ahí venían ya que quién se iba a quedar con el anillo, que yo voy a juntar tanto, que yo voy a juntar más, y allí venían. Y lo más triste, hermanos, lo más lamentable fue que el joyero les dijo, ¿saben qué? Esto es fantasía, es una imitación de oro, no es oro.
¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, mire, de que tenemos cuidado, de que debemos de tener cuidado de no ser engañados. Hay mucha gente, hermanos, que se acerca con el propósito de engañar, con el propósito de sacar provecho de los demás, utilizando mentiras, utilizando palabras persuasivas, palabras elocuentes, palabras que convencen a la persona para sacar un provecho. El Señor Jesucristo, durante su ministerio, en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo, nos dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo, hermanos, nos hace esta advertencia de que en todo tiempo y en todo lugar van a haber personas que se van a presentar con este propósito, con el propósito de engañar a los demás. En todos los ámbitos, nosotros encontramos personas que son muy elocuentes. Estas personas utilizan un lenguaje muy atractivo, un lenguaje muy hermoso, palabras rebuscadas, pudiéramos decir, con el propósito de atraer a la gente, ¿sí? Los atraen, gracias Paula, los atraen con un cierto propósito, pero eso es en el mundo en general. Pero fíjense bien, hermanos, que esto también sucede lamentablemente en el ámbito religioso. Hoy nosotros, hermanos, podemos ver gentes que supuestamente están predicando la palabra de Dios, entre comillas, pero el propósito, hermanos, es otro: sacar provecho de las personas. Quienes nos han estado siguiendo, hermanos, por Facebook, quienes nos han estado escuchando por la radio, ustedes se habrán dado cuenta de que nosotros, hermanos, no pedimos nada a cambio. No estamos, hermanos, ofreciendo bendición a cambio de dinero. No nos estamos presentando como ministros de Dios que traen en sanidad, que traen bienestar, que traen una prosperidad, y que a cambio de ello, pues usted tiene que depositar cierta cantidad de dinero. No, hermanos, nunca. Ni en las reuniones físicas que hacemos, hermanos, en los locales donde nos congregamos, especialmente nosotros aquí en la colonia Paso Real, en San Fernando, Tamaulipas, en las reuniones, hermanos, entre semana, en las actividades que hacemos, hermanos, entre semanas, jamás pedimos dinero. Porque en la palabra de Dios, hermanos, no encontramos ningún pasaje que nos enseñe que entre semana se debe de recoger dinero. El único pasaje que habla de levantar una ofrenda para el pueblo de Dios, para la obra de Dios, para que se puedan realizar todas las actividades de la predicación del Evangelio, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y verso 2, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice allí que la ofrenda debe de ser exclusivamente el primer día de la semana, conforme uno haya prosperado. Pero ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos grupos religiosos hoy, si se reúnen 5 veces a la semana, 5 veces a la semana recogen ofrendas en nombre de Cristo, para la obra de Cristo, engañando a la gente? Vienen vestidos, hermanos, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son personas, hermanos, que se enfocan más en el aspecto económico que en predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la usan como un pretexto para sacar dinero. Engañan a la gente que si depositan cierta cantidad de dinero, van a tener la sanidad de su alma. Nosotros, hermanos, enseñamos, que quede bien claro, que si hay enfermedades, que si hay tribulación, que si hay angustia, tenemos que ir en palabras de oración a Dios.
El apóstol Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y hagan oración por él. Hay que orar. Es cierto, Dios es todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre, y tiene el mismo poder para sanar. Pero no nos corresponde a nosotros, hermanos, transmitir esa sanidad. Nos corresponde a nosotros, hermanos, orar, estar unidos en oración, suplicarle, hermanos, como lo hizo Ezequías a Dios, que le concediera más años de vida, si es la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, en el Nuevo Testamento que hubieron hermanos que no pudieron ser sanados por uno de los más grandes predicadores, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes de Timoteo? Tenía constantes enfermedades. Había un propósito. El mismo apóstol Pablo, hermanos, tenía un problema en la vista, en sus ojos, y él le suplicó a Dios que le sanara y le dijo, bástate mi gracia. Entonces, hermanos, no todo el tiempo vamos a tener nosotros la respuesta de sanidad. ¿Y sabe usted por qué? Porque muchas de las enfermedades que nosotros tenemos hoy son enfermedades que nosotros mismos hemos adquirido por nuestros hábitos, por nuestras costumbres, por nuestra alimentación. Porque nosotros, hermanos, no nos cuidamos. Porque nosotros, hermanos, no ponemos atención al mensaje de la palabra de Dios, cómo debiera de ser nuestra alimentación. Se nos recomienda que no consumamos tantos refrescos embotellados. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Cargamos siempre nuestro refresco embotellado y hasta de reserva. Si pudiéramos tener en el trabajo o en el auto o en cualquier parte donde elaboramos un pequeño refrigerador para mantener frío el refresco embotellado, así sería. Se nos prohíbe comer el exceso de sal y le decimos que salga saladito para que tenga mejor sabor. ¿Se da usted cuenta? Y luego queremos, hermanos, que recibamos sanidad. Y escuchamos ahí gente engañadora, gente que aprovecha esto, hermanos, para engañar a la gente, para aprovecharse. Le dice, mira, yo voy a orar por ti. Yo te voy a imponer las manos y te voy a sanar. En el nombre de Jesús voy a reprender ese demonio. Esto no es cierto, hermanos. Te están engañando porque Él te dice, pero tienes que depositar algo a cambio para que puedas ser sanado. Ahí, hermanos, se deja ver el lucro, cosa que en las iglesias de Cristo, hermanos, no hacemos esto. Nuestro hermano Marco Antonio Dávila Castillo tiene problemas por ahí, ¿verdad?, en su matrimonio, y está pidiendo que oremos por él. Hay que estar orando por Marco Antonio Dávila Castillo, los que nos están siguiendo por Facebook, los que nos están sintonizando, a todos aquellos que nos verán. Oremos por él. Muchas veces, hermanos, pues hay circunstancias adversas que nos orillan a tomar decisiones que no son las mejores, ¿verdad? Pero bueno, hay que salir de este asunto. Muy bien, les decía, hermanos, tenemos que tener cuidado porque de estas enfermedades se aprovechan, hermanos, estos hombres engañadores. De personas que somos económicamente hablando pobres, y vienen estos hombres ofreciéndoles el evangelio de la prosperidad, diciéndoles que si depositan cierta cantidad de dinero, que si tienen una casa pequeña, que si quieren tener una más grande, que vendan la pequeña que tienen y que depositen el dinero para la honra y supuesta gloria de Dios, que vendan todo lo que tengan y que lo inviertan como si Dios fuera un negociante, como si Dios fuera un comerciante que estuviera, hermanos, vendiendo las bendiciones. Hermanos, esta gente la encontramos hoy en diferentes grupos religiosos. Están engañando. Por eso el Señor Jesucristo hizo esta advertencia, que tengamos cuidado. Vuelvo a leer el pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son gentes. Gracias, hermana Angélica, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia, saludos a Quintana Roo. Fíjense bien, hermanos, son lobos rapaces que se acercan aprovechándose de las situaciones adversas de las personas, de la pobreza. Le dice, mira, tú tienes un carrito viejo. ¿Acaso, mira, si tú eres hijo de Dios, Él te va a dar lo mejor, Él es el dueño de todo. Vende ese que tienes
dónalo a la iglesia, dalo como diezmo, y entonces vas a tener uno nuevo o vas a tener uno mejor. Y aquella inocente criatura va y vende todo lo que tiene y al rato ya anda a pie. Porque esto no es cierto, hermanos. Si tú quieres tener prosperidad económica, primero, no tienes que prepararte intelectualmente para que puedas obtener un buen trabajo. Y después que tengas una preparación intelectual, tienes que salir con buenas calificaciones para ver si te dan la oportunidad de encontrar un buen trabajo. Y después que tengas el buen trabajo, hermanos, tendrás que portarte bien. Tendrás que hacer tu trabajo bien hecho, tendrás que hacerlo con alegría, porque de lo contrario no te va a ir bien. Por mucho que tú sirvas a Dios, si no eres respetuoso con tus patrones, entonces, hermanos, de nada te va a servir. Dios no te va a tender un manto protector ahí para que no te corran. Si tú empiezas a faltar, si tú eres irresponsable con tu trabajo, hermanos, nunca vas a prosperar. Y les decía, si no cuidas tu alimentación, te vas a enfermar. Pero de esto se aprovechan estos hombres. El apóstol Pablo nos dice ya en Colosenses capítulo 2, versículo 4, porque les decía, es lamentable, es triste, hermanos, pero en el ámbito religioso esto pasa. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Fíjense bien lo que le voy a leer, escuche bien. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hablando, hermanos, el apóstol Pablo acerca de la predicación, de la reconciliación de los gentiles con Dios, hermanos, les dice que debemos de tener cuidado. Les dice que debemos de preocuparnos, debemos nosotros de estar despiertos, debemos de estar atentos para que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sí? Hay un sinnúmero de personas que utilizan, hermanos, la elocuencia para engañar a las gentes. Utilizan pasajes de la Escritura y le dan un sentido diferente buscando un bien específico. Yo quiero decirle, hermanos y amigos que me están escuchando, que me están mirando, si usted pone atención y cuidado en la lectura del Nuevo Testamento, si usted pone cuidado a las promesas del Señor Jesucristo, usted no va a encontrar, hermanos, que Dios, a cambio de servirle usted a Él, le va a derramar dinero, le va a derramar bienestar. Las recomendaciones son tener valores para poder salir adelante, valores espirituales, para que nosotros, hermanos, podamos, llevemos una vida, hermanos, basada en valores, ¿sí? Y entonces, hermanos, nos va a ir bien. Si tú tienes un buen salario, pero lo desperdicias comprando cosas que no tienen sentido, ¿cuándo vas a prosperar? Y luego te quejas, ¿por qué Dios me está castigando? Ya no tengo dinero. Y corres con aquel que te está prometiendo y te está diciendo y va a utilizar un sinfín de palabras elocuentes para engañarte y para seguir sacando más provecho de ti. Estos programas, estas predicaciones van con ese fin, de que te des cuenta de lo que está pasando en tu vida, de que te des cuenta que se van a acercar a ti personas con el propósito de engañarte, personas con el propósito de pervertir la palabra de Dios, de utilizar pasajes de la Escritura para engañar a las gentes. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, fíjense bien, solamente encontramos aquel pasaje donde el Señor Jesucristo recomienda a sus discípulos dejarlo todo. Y el apóstol Pedro le pregunta, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? El Señor Jesucristo le dice, bueno, en este siglo, dice, van a recibir 100 veces más
de lo que han dejado. Pero, fíjense bien, ahí el Señor Jesucristo no está prometiendo que te va a enriquecer. Ahí el Señor Jesucristo, hermanos, no te está prometiendo que vas a tener una vida de placer, una vida de gozo, que ya no vas a tener problemas en tu matrimonio, que ya no vas a tener problemas en tu trabajo. No es ese, hermanos, el sentido. ¿Sí? Vamos a recibir bendiciones de nuestro Dios. Nosotros hoy tenemos más de 100 hermanos, ¿sí? Más de 100 amigos, y todo esto, hermanos, lo estamos recibiendo por la misericordia y por la bendición de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, pero de ahí en fuera nosotros no encontramos ningún pasaje que nos enseñe que por seguir al Señor Jesucristo nos va a ir bien. Al contrario, encontramos nosotros allá en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis que se pregunta el apóstol Juan, ¿y estos que han salido de la gran tribulación, quiénes son y de dónde han salido? Dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que han salido de la gran tribulación. El apóstol Pablo dice que el que quiera seguir a Dios, ser justo, va a sufrir persecución. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, hermanos, por este tipo de personas que utilizan, hermanos, este tipo de lenguaje para engañar a la gente, para pervertir la palabra de Dios. Les decía, le dan un sentido diferente a la palabra de Dios, pero son palabras engañosas que convencen a la mente de las personas. Gracias, Lourdes, por unirse a este programa. El apóstol Pedro, fíjense bien, hermanos, cómo el apóstol Pedro describe a este tipo de personas de las que les he venido hablando. Quiero que vayamos, hermanos, a segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro a los cristianos. Quiero que vayamos ahí, hermanos, y analicemos este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1. Dice así, si ya lo tienen, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese bien, hermanos, cómo los describe el apóstol Pedro como falsos profetas, como falsos maestros. ¿Se ha oído usted, hermanos, amigos? ¿Ha visto por medio de la televisión, de los medios masivos de comunicación? Usted ha visto ahí en la ciudad donde usted vive, en la comunidad donde usted vive, en el pueblo donde usted vive, personas que se dicen profetas. Hermanos, pero su testimonio es terrible. Su conducta y su amor y su manera de hablar, perdón, es algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? No hay armonía con la palabra de Dios. Usan un lenguaje grosero, un lenguaje déspota, hermanos, maldiciendo a la gente. Esto no es posible. Y se dicen profetas. Por eso es, hermanos, que yo quiero despertar de usted, hermanos, el deseo de escudriñar las escrituras, de leer la palabra de Dios, porque debido a la falta de conocimiento, hermanos, es como muchas veces somos engañados. Muchas veces, hermanos, somos arrastrados por falsas doctrinas. Necesitamos conocer la verdad de nuestro Padre Celestial. Tenemos muchos hermanos que están predicando todos los días, hermanos, por esta estación de radio, por Facebook, que están enseñando la verdad de la palabra de Dios, y debemos de escucharlo, debemos de constatar con la palabra de Dios que esto sea cierto, que no nos dejemos engañar, hermanos, por esos falsos profetas, porque el apóstol Pedro, hablándole al pueblo de Dios, hermanos, les dice que en la antigüedad hubieron falsos maestros, ¿sí? Que hubieron falsos profetas, como habrá ahora, como habrá entre nosotros, hermanos, falsos
profetas y falsos maestros. ¿Sí? Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, lo que el apóstol Pablo nos dice respecto a este tipo de personas. Quiero leer, hermanos, la palabra de Dios. Dice ahí, hablando el apóstol Pablo referente a él, a su ministerio, ya lo tenemos, dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Divina, Vale, se ha unido a este programa. La Iglesia de Cristo en Peco se ha unido a este programa. Que Dios los bendiga. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo. Y esto lo digo categóricamente un servidor, lo digo yo, porque nosotros, hermanos, no falseamos la palabra de Dios. No estamos sacando provecho de ninguna índole de las personas. No estamos pidiendo ningún tipo de donativo. No estamos pidiendo ningún tipo de dinero para que usted pueda ser bendecido. Nosotros, hermanos, estamos orando constantemente por usted, suplicando por sus enfermedades, suplicando porque usted tenga trabajo, suplicando porque usted tenga alimento, suplicando porque usted tenga un hogar, y lo hacemos de todo corazón como Dios lo hizo. Como Dios desea, hermanos, que usted sea bendecido, nosotros también estamos deseando que ustedes sean bendecidos, pero no estamos pidiendo nada a cambio. Sin embargo, hay muchos que se aprovechan, que sacan en provecho falsificando la palabra de Dios. Y debemos nosotros, hermanos, de tener mucho cuidado. El apóstol Pablo, hermanos, dice que él no utilizó este tipo de lenguaje para dirigirse a la audiencia a la cual él le hablaba el mensaje de la palabra de Dios. Aquí nos dice, termina diciendo este versículo del capítulo 2 del 2 de Corintios, verso 17. Nosotros, dice, predicamos con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Sinceramente, nuestro único deseo es que usted entre a un estado de salvación y que reciba las bendiciones que Dios provee para su pueblo, que Dios quiere dar, pero que hay una bendición mayor, que hay una promesa hermosa en la eternidad con Dios. El Señor Jesucristo nos dijo que Él fue a preparar un lugar para que todo aquel que cree en Él y que crea en Dios y que no sean miedosos puedan entrar a ese lugar. Pero tenemos que permanecer fieles y no estamos pidiendo nada a cambio, solamente que seamos fieles a nuestro Padre Celestial. Les decía que el apóstol Pablo, hermanos, no utilizó este tipo de lenguaje, un lenguaje atractivo, un lenguaje engañoso. Primera de Corintios, fíjese bien, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: así que, hermanos, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense bien cómo debe de ser la predicación de un siervo de Dios. Cuando iniciaba, hermanos, estos programas, uno de mis hijos me decía: papá, ¿y por qué no usas palabras más técnicas? Un mejor lenguaje. Yo le decía: hijo, sí tienes razón, es bueno porque hay mucha gente preparada que nos escucha. Me decía: no usemos ese lenguaje coloquial,
Le digo, hijo, está bien, es correcto, pero ¿sabes qué? Encontramos en la palabra de Dios, hermanos, y aquí se los digo hoy, que no debemos de utilizar este tipo de palabras rebuscadas. Se cuenta por ahí que una vez un predicador, hay una reflexión, ¿verdad? O anécdota, como usted le quiera llamar, se puso, hermanos, a usar un lenguaje técnico, palabras, hermanos, que la gente no entendía, y de pronto vio que la gente empezó a salirse dejando sus Biblias, y él pensó que no les había agradado la predicación o que no les estaba agradando el mensaje que les estaba dando. Y lo que pasa es que, bueno, él preguntó, ¿y dónde van? Dice que fuimos a buscar un diccionario, porque no entendemos tus palabras. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Debemos de hablar de manera sencilla, de manera que todos nos puedan entender, de manera que desde la persona que apenas y sabe o que no sabe ni siquiera leer y escribir puede entender nuestro lenguaje, hasta la persona con mayor preparación puede entender este lenguaje. Sí, a veces quisiera utilizar ese tipo de palabras, ¿verdad? Porque es bonito, es correcto, pero pues delante de Dios, hermanos, no es agradable. El apóstol Pablo, hermanos, no lo utilizó. Muchas veces este tipo de palabras las utilizamos para convencer a la gente, para hacer más llamativa la predicación. Pero, hermanos, no es por allí el asunto. Pablo nos dice que estas personas, hay una versión, hermanos, que yo se las quiero leer, para que vean cómo dice el apóstol Pablo en esta versión que se titula la Biblia, la palabra de Dios. Quiero leer ahí lo que les leí ahorita en Primera de Corintios. Dice, fíjense bien, hermanos, lo que el apóstol Pablo, o lo que se traduce en esta versión 2:1, dice, estimados hermanos, cuando los visité les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Verso 4, yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con su poder demostró que lo que dije es verdad, ¿sí? Para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Usted ha visto, hermanos, profetas que salen ahí en la televisión, que hay ahí en los grupos religiosos por donde usted vive, supuestos profetas, supuestos apóstoles, que usan, hermanos, un sinfín de palabras para convencer a la gente, para atraerlos, pero que son palabras astutas y son palabras, hermanos, que convencen a la gente, pero las convencen para acercarlos a ellos, para sacar provecho, ¿sí? Y su fe no se apoya en el mensaje de Dios, sino se apoya en esas palabras tan bonitas, tan hermosas, tan rebuscadas que se dicen. Entonces, hermanos, por eso es que les gusta ir a ese lugar. Pero nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de no ser engañados. Estas personas tienen un propósito, ¿sí? Más que nada, veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, verso 18. Romanos capítulo 16, verso 18, dice la palabra de Dios así. Pero tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hemos visto programas, hermanos, donde de estos disques profetas, de estos predicadores, donde estos mensajeros, hermanos, recogen inmensas cantidades de dinero. La gente, hermanos, buscando un bienestar económico, invierten todo lo poco que tienen, como si Dios fuera un comerciante, como si Dios fuera un ser que compra y vende al mejor postor. Recuerdo que hace años le predicaba a una persona que hoy es cristiano, está al frente de una congregación allá donde estuve en Quintana Roo. Él me decía, hermanos, una vez vino una campaña aquí de misioneros y que venían ofreciendo bienestar, progreso para todas las personas, pero nos pidieron, bueno, de acuerdo a donde nosotros quisiésemos alcanzar, era la cantidad, lo mínimo que se pedían eran 1,000 pesos hace 25 años. Y le digo, y hermano, ¿usted qué hizo? Pues lo di, hermano.
Di mis 1,000 pesitos que tenía para comprar mis productos en aquel tiempo. Y le pregunto, ¿y le dio resultado? No, hermano, no me dio ningún resultado. Y gente que invertía de 2,000 buscando un bienestar, buscando un progreso. ¿Y cuánta gente en la actualidad, hermanos, no hace lo mismo? Yo conozco personas, hermanos, que les hemos predicado la palabra de Dios, que andan vendiendo, que se andan sacrificando, que andan luchando para obtener dinero, para llevárselo al disque pastor. Hermano, cómpreme estos tamales, cómpreme esto, cómpreme aquello. Digo, ¿y para qué quiere? Es que estoy vendiendo, hermanos, para la tesorería de la iglesia. Es que mi pastor dice que tenemos que vender, que tenemos que llevar para la obra del Señor. Yo pregunto, ¿en dónde en la Biblia encontramos que los primeros cristianos hicieron esto? En ninguna parte. Hermanos, estas son personas que utilizan este tipo de palabras. Son lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas, hermanos, que se acercan para engañar a la gente. Y el apóstol Pablo y Dios, hermanos, quieren que nosotros no seamos engañados, que tengamos muchísimo cuidado. Vean ustedes, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11. Voy a leer el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Vea usted lo que dice la palabra de Dios aquí. Versículos 13 y 15. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. Dice así: ellos son falsos apóstoles, porque son trabajadores que engañan a la gente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende, porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces, es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos del bien. Sin embargo, al final, ellos recibirán el pago por sus obras. ¿Sí? Gracias, hermana Esther, que Dios le bendiga por unirse a este programa. Vuelvo a repetir en esta versión que yo estoy leyendo, usted puede leer en la Reina Valera. Gracias, Víctor, por unirse a este programa. Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Se lo quiero leer una vez más. ¿Sí? Hemos venido hablando hasta este momento de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles, de esos falsos maestros, de esos falsos misioneros, que engañan a la gente, que se acercan con un lenguaje, hermanos, sutil, con un lenguaje pomposo para engañar, con palabras, hermanos, falsas para engañar, palabras atractivas para engañar a la gente. Y el apóstol Pablo, hermanos, los describe, dice, vuelvo a leer verso 13, ellos son falsos apóstoles, porque son trabajadores que engañan a la gente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Desde que una persona, hermanos, le pida a usted dinero, le diga a usted que deposite cierta cantidad de dinero, que venda algo para ofrecerlo a Dios, ese es un falso profeta, un falso apóstol, trabajador de Satanás. La sanidad, hermanos, no se vende. La sanidad la da el Señor Jesucristo por medio de la fe de cada uno de nosotros. Si usted tiene fe y le ora al Señor, como lo hizo Ezequías, entonces, hermanos, Dios le va a ayudar a usted, pero tiene que depositar esa confianza en el Señor Jesucristo, que es su mediador, que es su intercesor, que es su abogado, que es el médico por excelencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por estos falsos apóstoles, no nos dejemos engañar por ellos. Dice, verso 14, el apóstol Pablo dice, eso no nos sorprende que se hagan pasar, dice. Eso no nos sorprende porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. El romanismo, hermanos, ha presentado al diablo vestido de rojo, oliendo a azufre, con cola de trinche, ¿verdad? Y todo esto con un trinchante en la mano, tratando de destruir a la gente. Pero eso no es así, hermanos. La palabra de Dios no dice que Satanás se viste así, se dice que se viste como un ángel de luz. Él se disfraza para engañar a la gente. Y nosotros, hermanos, debemos de tener muchísimo
cuidado en este punto. Y debemos de tener cuidado de sus trabajadores. Dice el verso 15, entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos del bien. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. Hermanos, despierte, dése cuenta, amigo. No se deje engañar, que no sigan lucrando con usted, que no le sigan vendiendo la salvación, que no le sigan vendiendo la sanidad, que no le sigan vendiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es comerciante. Despierte, por favor, dese cuenta, ya no venda más para el pastor. Dese usted cuenta, hermanos, cómo viven estos profetas, estos disques apóstoles, estos disques pastores, hermanos. Viven en inmensas mansiones, tienen grandes cantidades de dinero en el banco, mientras usted anda con los zapatos raídos, con la ropa raída, sin alimentarse adecuadamente. Deja de darle el alimento a sus hijos usted para llevárselo al pastor. Hermanos, ¿usted cree que esto es agradable delante de Dios? Que usted deje de darle alimento a sus hijos. En ninguna parte de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo enseña que se haga esto. Y ninguno de los predicadores, ninguno de los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaron esto. Ni nosotros estamos enseñando esto. Hermanos, nosotros predicamos por amor. Predicamos porque es un deber que tenemos de llevar el mensaje de la palabra de Dios sin pedir nada a cambio. Lo hacemos, hermanos, porque es nuestra responsabilidad, porque es el amor que nosotros demostramos a nuestro Señor Jesucristo, tratando de que otras personas también sean salvas. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con estas personas que se acercan a nosotros o a ustedes disfrazados, hermanos, de buenos apóstoles. Quiero decirles, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, hermanos, dice que él no hizo uso de un palabrerío encubierto. 1 de Corintios capítulo 2, verso 4 dice, voy a leer desde el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Aquellos que se esmeran por usar palabras persuasivas para sacar provecho de usted, hay que tener mucho cuidado. No se deje engañar. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hicieron los cristianos del primer siglo? Siempre hemos oído estas palabras, siempre hemos oído estos pasajes, pero hermanos, pongámoslo en práctica. Cuando los cristianos del primer siglo oían a estos, ¿sabe qué pasaba? Los ponían a prueba. Capítulo 17 del libro de Hechos, ahí encontramos a los bereanos que oían al apóstol Pablo predicar con sinceridad, con amor, ¿sí? Con palabras de Dios, pero ¿sabes qué hacían? Capítulo 17, verso 11, hablando de los de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Se nos recomienda, hermanos, escudriñar las Escrituras. Se nos recomienda, hermanos, llenarnos de la palabra de nuestro Dios, llenarnos de la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, acerca de estas personas, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero leer allá en Primera de Juan, otro pasaje referente a esto. ¿Qué hacer con estas personas? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Entiende usted esto? Cuando nosotros, hermanos, realmente estamos predicando la palabra de Dios de manera sincera, de manera pura, no debemos de molestarnos cuando alguien viene y nos enseña una porción de la Escritura y nos dice, esto es así. Deben entonces de coincidir los pensamientos, deben de coincidir, hermanos, entonces el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando, porque estamos en la misma línea, porque estamos en la misma frecuencia, porque estamos, hermanos, hablando de nuestro Señor Jesucristo de manera sincera. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado, ¿sí? Las personas que escuchan este mensaje y dicen, hermanos, tiene usted toda la razón, entonces usted es de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con la palabra de nuestro Padre Celestial. Quiero leer otro pasaje de la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, hablando a la iglesia de Éfeso. Dice así, verso 1, Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, saber? ¿Cómo podemos nosotros probar que una persona nos está diciendo la verdad? Tenemos que tener conocimiento de las Escrituras. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por conocer el plan de Dios. Tenemos que preocuparnos por conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, no nos preocupamos por aprender de la palabra de Dios, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, si nosotros, hermanos, no escudriñamos las Escrituras, entonces vamos a ser presa fácil de estos perversos que se dedican a lucrar con la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de este tema? ¿Por qué este tema hoy? Porque yo quiero, hermanos, que usted se dé cuenta. Porque Dios quiere que usted sepa cuál es la verdad. Porque Dios quiere que usted sepa identificar a aquellas personas que se acercan a usted para predicarles la palabra de Dios, que no se dejen engañar. Porque aparte de que le están sacando provecho económico de usted, aparte de que le están engañando, hermanos, le están mandando al infierno. Porque usted está, hermanos, escuchando a hombres que trabajan para Satanás. Esa es la razón. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Segunda de Pedro 2:14. ¿Por qué pasa esto? Quiero leérselo. Quiero leerles esta porción de la palabra de Dios. Permítanme buscar la porción. Dice así. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué? Muchas veces las personas son engañadas porque son almas inconstantes. Reinaldo Rosales se ha unido a este programa, que Dios le bendiga. ¿Por qué muchas veces, hermanos, somos engañados? Porque somos inconstantes. No estamos en los servicios de reunión, porque no estamos, hermanos, siempre estudiando la palabra de Dios, porque somos faltistas a las actividades de la iglesia, porque no nos preocupamos por orar, y por eso, hermanos, cualquiera viene y nos engaña. ¿Sí? La solución la encontramos en Efesios capítulo 6,
La solución la encontramos en Efesios capítulo 6. Ven ustedes, hermanos, lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sí? Nosotros, hermanos, necesitamos llevar la armadura de Dios. Necesitamos, hermanos, tomar la armadura de Dios. Por ahí se ha estado subiendo, hermanos, en estos programas, la armadura de Dios de la cual nosotros debemos de apropiarnos. Y esto consiste, hermanos, en orar, en leer la palabra de Dios, en ser constante en las reuniones, en tener, hermanos, la palabra de Dios a nuestra disposición. ¿Sí? Quiero leer, hermanos, por último ya, para terminar este programa, en Colosenses capítulo 2, verso 5. Colosenses capítulo 2, verso 5, dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Fíjense bien, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dos hermosos atributos que poseía la iglesia de Cristo en Colosas. ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Fíjense bien, hermanos, estas hermosas características que describen a estos cristianos y que nos deben de describir a nosotros y que son un ejemplo digno a seguir. Pues esto, hermanos, nos va a llenar de confianza. Estas características, hermanos, dice la palabra de Dios aquí que eran de mucho gozo para el apóstol Pablo. Cuando yo hablo y platico con los hermanos con los que estuvimos trabajando en Veracruz, en Tabasco, en Quintana Roo, y platico con ellos, hermanos, y me dicen, hermanos, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Yo me lleno de mucha alegría, yo me lleno de mucho gozo porque nuestro trabajo no ha sido en vano. Los hermanos con los que hemos estado trabajando, nuestro hermano Alfredo y nuestro hermano Julián y otros muchos hermanos, nuestros hermanos de Cancún, que nos apoyaron tanto para predicar la palabra de Dios allá, nuestro hermano Guadalupe, nuestro hermano Johnny, todos estos hermanos, nuestro hermano Martín, nuestro hermano Brani, todos estos hermanos que estuvieron ahí, hermanos, apoyando y predicando la palabra de Dios, y que en diversas partes de los lugares donde han estado apoyando, hermanos, sabemos que esto nos llena de gozo, saber que nuestros hermanos siguen firmes en la obra de Dios. Dice aquí, dice la palabra de Dios, gozándome y mirando vuestro buen orden. Estas personas, estos hermanos tenían un buen orden. ¿En qué? Se reunían a tiempo. Si el servicio era a las 10, llegaban cuarto para las 10, no a las 10:30. ¿Sí? Si había que salir a repartir 100 folletos, ahí estaban todos puntuales. ¿Sí? Si había que estudiar la palabra de Dios, ahí estaban leyendo, ahí estaban orando. Todos, hermanos, con un estricto orden, hermanos, apegado a la palabra de Dios. Los hermanos de Éfeso estaban así, y nosotros, hermanos, son ejemplos dignos a seguir, que debemos de manifestar, que la gente nos mire, hermanos, que estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial, que mantenemos una buena conducta, que vivimos bien delante de nuestro Padre Celestial como un buen soldado. ¿Sí? ¿Usted ha mirado cómo marchan los soldados? Van en orden. A donde quiera que van, hermanos, a trabajar, a lo que sea, van con un completo orden. Y nosotros somos soldados, dice nuestro hermano Moyo, somos soldados de Cristo, somos mensajeros de Dios, que debemos de predicar la palabra de Dios de manera sincera, sin tratar de buscar provecho de las demás personas. Y otro atributo dice, firmeza en la fe. Aunque llegan tempestades, aunque llegan problemas, aunque llegan situaciones adversas, hermanos, estas personas, estos hermanos y nosotros debemos de permanecer firmes. No debemos de desmayar, aun cuando vemos, hermanos, que el mundo se está derrumbando. Entonces nuestra victoria está a la vista. Cuando más problemas hay, es cuando más debemos de confiar
en nuestro Señor Jesucristo. No debemos de dar marcha atrás. Entonces, disciplina más firmeza en la fe, el resultado es protección de lo falso. Esto nos puede ayudar, hermanos, a enfrentar las falsas doctrinas, ¿sí? Hay que hacerlo. Quiero terminar con un pasaje en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios, que dice así, 4:14. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, ¿qué aprendimos hoy? Que en el pueblo de Dios, que en este mundo van a haber falsos profetas y falsos maestros que se van a acercar a usted, que se van a acercar a mí para tratar de engañarnos, que van a utilizar un lenguaje muy sofisticado, un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy hermoso, un lenguaje muy atractivo para apartarle del camino de Dios. El propósito de usar este lenguaje es, hermanos, para que saquen provecho de usted. No se dejen engañar, son lobos rapaces vestidos de oveja. Tenemos que conocer la verdad de la palabra de Dios. El propósito, hermanos, también es de que nosotros cada día nos preparemos más, de que nosotros cada día leamos más la palabra de nuestro Dios para ya no ser niños que nos lleven de un lugar a otro. ¿Cuántos hermanos de la iglesia del Señor no se apartan porque les dijeron, es que mira, aquí vas a prosperar, es que aquí vas a llegar a tener dinero, es que aquí hacemos mejor las cosas? Y como no conocen de la palabra de Dios, porque son inconstantes, porque no leen la Biblia, entonces, hermanos, se van tras de aquellos siguiendo doctrinas diabólicas que los van a llevar a la condenación eterna. Yo quiero despertar en ustedes, hermanos, el limpio deseo de escuchar la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras y de probar a aquellos que se acercan a usted. Una oración de bendición para los que nos siguen en este medio, en Facebook Live. Vamos a orar así como estamos. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, esperamos, Padre, que este mensaje haya llegado a la mente y corazón de mis hermanos, que puedan entender esto, que puedan, Padre Celestial, practicarlo, que puedan, Señor, transmitirlo a otras personas, que los puedan sacar del error a aquellos, Padre, que están siendo engañados, aquellas personas que, Padre Celestial, están siendo condenadas porque están siguiendo apóstoles de Satanás, porque están siguiendo a aquellos siervos del enemigo que se presentan muchas veces, Padre, para engañar a la gente vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, que son trabajadores del enemigo, sabiendo, Padre, que el enemigo principal de usted se presenta, se disfraza como un ángel de luz. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de ver, Padre Celestial, que todas aquellas personas que quieran lucrar con su palabra, debemos de hacerlas a un lado, debemos de apartarnos de ellos y debemos de seguir siempre la verdad. Padre, ese es lo que yo quiero despertar en mis hermanos que han oído esto, que confirmen su fe, que Padre Celestial cada día tengan una fe más fuerte, una fe más sólida y que puedan ayudar a otros a salir del engaño, del error. Gracias, Padre bendito. En esta hora bendiga a todos mis hermanos y a sus seres queridos, Padre Celestial, en este momento, aquel hijo tuyo que ha pedido oración por el problema que está pasando, su problema familiar, se ha separado por algunas razones de su esposa, Señor, y pedimos que usted, Padre Celestial, lo fortalezca y lo cuide, que no se desanime, que siga siguiendo estos programas, que siga, Padre, escuchando el mensaje de usted y que siga fortaleciéndose en su palabra, porque es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Cuídalo y protégelo, Señor, ayúdele a él en todo momento, en todo lugar, Padre Celestial. Humildemente oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, a nuestros seguidores de Facebook, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana y también estaremos transmitiendo a las 9 de la mañana. Gracias. Muy bien, mis queridos hermanos, que seguimos en sintonía en esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Hemos terminado ya nuestro tiempo
se terminó, nos ganó el tiempo. Solo quiero terminar con un himno, a ver si no me llaman la atención. Vamos a escuchar una estrofa de este himno y terminamos. Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti, te confiesa. Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mañana, primeramente Dios, con la bendición de nuestro Padre Celestial, estaremos transmitiendo una vez más a las 9 de la mañana por mensaje de amor para salvación. Gracias a nuestros hermanos que hacen posible este trabajo y gracias a nuestro Dios que nos permite predicar, a nuestros hermanos que los bendiga, a nuestros compañeros predicadores, a todos hermanos, gracias. Mañana estaremos en sintonía una vez más a las 9 de la mañana, por mensaje de amor para salvación, radio en internet. También estaremos en Facebook a las 7 de la mañana y al mismo tiempo a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga, que pase un lindo y maravilloso día. Hasta la próxima.